Estaba parada frente al espejo en el salón de la iglesia, ajustándome el velo por 10ª vez en aquella soleada mañana de sábado 23 de septiembre, a las 2:45 de la tarde, faltando exactamente 15 minutos para que comenzara la ceremonia. Cuando mi padre entró por la puerta, con una expresión que nunca había visto en su rostro en toda mi vida de 32 años, no era solo preocupación o nerviosismo de un padre entregando a su hija en el altar. Era puro y absoluto terror. Sus ojos estaban muy abiertos como si había visto un fantasma. Su respiración se aceleró, irregular, jadeaba. Sus manos temblaban visiblemente mientras cerraba la puerta detrás de él y giraba la llave en la cerradura con un clic que resonó en el silencio tenso que inmediatamente se instaló en aquella habitación decorada con flores blancas y lilas. Sentí que mi estómago se revolvía por completo porque conocía a ese hombre desde que nací. Fueron 58 años de su vida siendo mi roca, mi refugio seguro, mi ejemplo de hombre decente y honesto, y nunca, en ningún momento de toda mi existencia, lo había visto. Mi padre con miedo. Cierto, él siempre fue el fuerte, el protector, el que resolvía los problemas en lugar de desesperarse por ellos. Pero en ese momento estaba aterrorizado de una manera que me heló hasta los huesos, incluso con el calor de septiembre en pleno Río de Janeiro, donde la temperatura era de 32 grados centígrados. Se acercó a mí con pasos rápidos y firmes. Me apretó demasiado los hombros. Sus dedos se clavaron en el delicado encaje del vestido, que costó 8.500 reales y que tardó 6 meses en completar exactamente como yo. Soñado, hecho a medida por la costurera más reconocida de la ciudad, la señora Marlene, que tenía 68 años y 43 de experiencia. El vestido era estilo sirena con una cola de 2,5 metros, mangas largas de encaje, escote en la espalda en forma de corazón, 1.800 perlas cosidas a mano. Era la pieza más hermosa que había usado en mi vida, y también sería el outfit que usaría en la peor experiencia de mi existencia. Mi padre miró profundamente mis ojos y dijo, con voz profunda, ronca, urgente, llena de desesperación que estaba tratando de controlar: Gabriela, escucha con mucha atención lo que te voy a decir, y no cuestiones, no grites, no llores, no entres en pánico, solo obedece exactamente como te estoy diciendo. Después de la ceremonia, después de que el sacerdote diga que sois marido y mujer, después del beso que os va a dar en el altar, os vais a subir a ese auto convertible blanco que está estacionado. Del lado izquierdo de la iglesia, el motor estará encendido, las llaves en el encendido, el tanque lleno de gasolina. Tú vas a pisar el acelerador con todas tus fuerzas y vas a salir corriendo de aquí. Vas a salir de esta iglesia, de este pueblo si es posible, y no vas a mirar atrás, pase lo que pase. No importa quién grite tu nombre, quién llore, quién intente detenerte. Huyes y conduces hasta la comisaría del pueblo vecino, que es el 42. Kilómetros de aquí en la carretera principal. Me quedé completamente paralizada, mirándolo como si estuviera hablando en un idioma extranjero incomprensible. Mi cerebro se negaba a procesar las palabras absurdas que acababa de escuchar. Pensé que tal vez era una broma sumamente inapropiada de último momento, o que de repente se había vuelto loco, o que estaba teniendo una alucinación inducida por el estrés previo a la boda. Papá, ¿de qué estás hablando? Esto no tiene ningún sentido. La ceremonia comienza en 15 minutos. Son 237 invitados afuera esperando. Diego me espera en el altar ahora mismo. La fiesta está preparada en el salón de al lado, con cena para todos que costó 38.000 reales. Luna de miel reservada en Cancún con boletos comprados hace 4 meses. ¿Qué quieres decir con huir? ¿Huir de qué? ¿Huir de quién? Pero me apretó los hombros aún más fuerte, tan fuerte que iba a dejar huella, y su voz salió aún más desesperada, más urgente, casi quebrada. Diego no es quien crees él es. Él no es el hombre que conociste, con el que saliste, con el que aceptaste casarte. Descubrí algo esta mañana, algo terrible, algo que debí haber descubierto hace meses cuando me lo presentaste por primera vez en ese almuerzo dominical hace 1 año y 4 meses. Pero confié, pensé que finalmente habías encontrado un buen hombre, después de tanto sufrimiento, con relaciones anteriores, después de ese compromiso roto, hace 5 años que te dejó deprimida por 8 meses. Pensé que esta vez era diferente, que él era especial, y me equivoqué terriblemente. Mal, peligrosamente mal.
Su nombre no es Diego Enrique Carvalho como dice su identidad. Ese no es su verdadero nombre. Es un nombre falso, una identidad falsificada profesionalmente. Su verdadero nombre es Daniel Rodrigo Cortés y es un asesino buscado en todo el país. Mató a 3 mujeres en los últimos 7 años. Todas ellas, todas sus novias o prometidas, todas ellas jóvenes entre 28 y 35 años, todas enamoradas y confiadas, todas asesinadas de forma brutal y planificada semanas o meses después de la boda. Y tú habrías sido su 4ª víctima si hoy no hubiera encendido la televisión a la hora adecuada. El mundo entero giraba violentamente a mi alrededor. Las paredes de la habitación parecían moverse. El suelo parecía inclinarse. Mis piernas cedieron por completo y abríame. Desplomé en el suelo como un muñeco de trapo. Si mi padre no hubiera estado ahí para mí, sujetándolo con fuerza, sentí que mi boca se secaba instantáneamente como si hubiera comido arena. Mi corazón se aceleraba en mi pecho con tal fuerza y velocidad que sentía como si literalmente fuera a explotar fuera de mi caja torácica, latidos irregulares y dolorosos. Sudor frío recorría toda mi columna, incluso con el aire acondicionado de la habitación al máximo. Mi aliento se cortaba en mi garganta. No podía tomar aire. Estaba empezando a hiperventilar. Esto no puede estar pasando. No puede ser verdad. Te equivocas. Lo confundiste con otra persona. Diego es arquitecto, trabaja en la oficina de la Avenida Central. Conocí a sus socios, conocí a su secretaria, fui a su oficina 15 veces. No puede ser un asesino, no pudo haber matado a nadie. Es amable, cariñoso, atento, me trata bien, nunca me levantó la voz, nunca fue agresivo, nunca mostró violencia. Esto es loco, estás loco, no puede ser. ¿Verdad? Y mi padre me interrumpió, sacando del bolsillo interior de su chaqueta de smoking gris oscuro que había alquilado por $900 un sobre amarillento y arrugado. Sacó una hoja de papel bond impresa en blanco y negro y la desdobló frente a mí con las manos aún temblorosas. Era un cartel de búsqueda de la Policía Federal, de esos que se ven en las películas americanas o en los informes sobre criminales peligrosos, con una foto frontal y una foto de perfil, datos físicos, descripción de crímenes, y el rostro en las fotos era inconfundible, indiscutiblemente, el del hombre que me esperaba en el altar a menos de 50 metros de esa habitación, cabello castaño oscuro, ojos color miel, el mismo hoyuelo característico en su barbilla, la misma cicatriz pequeña pero visible en su ceja izquierda que siempre decía que era de un accidente de bicicleta cuando tenía 9 años, pero en la foto tenía barba corta y cabello más corto y un peinado diferente. En eso debía tener unos 5 o 6 años. Foto basada en su apariencia un poco más joven. Debajo de las fotos había escrito con grandes letras rojas: Daniel Rodrigo Cortés, 37 años, buscado por homicidio calificado en 3 casos diferentes en los estados de Río Grande do Sul, Paraná y el Distrito Federal, considerado extremadamente peligroso y manipulador, tiene habilidades de falsificación de documentos, utiliza identidades múltiples, se especializa en ganarse la confianza de las víctimas, recompensa de $50,000 por información que conduzca directamente a la captura, contacte urgentemente a la Policía Federal si es visto. Comencé a agitar todo. No solo mis manos, sino todo mi cuerpo en convulsiones incontroladas. Mis piernas realmente cedieron esta vez, completamente sin fuerzas, y mi padre me tomó de los brazos, colocándome en el taburete tapizado de la peluquería provenzal blanca, mi cabeza dando vueltas en círculos nauseabundos, el estómago revuelto, las náuseas subiendo a mi garganta, el sabor de la bilis en mi boca. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿De dónde sacaste este papel? ¿Cuándo fue? ¿Cómo sabes que es él? Podría ser alguien más. Parecido. ¿Podría ser casualidad? Por favor, papá, dime que te equivocas. Y se arrodilló frente a mí, aún sosteniendo mis manos frías como el hielo a pesar del calor, y comenzó a explicar con una voz más controlada, pero aún tensa. Esta mañana, a las 6 exactamente 12 horas y 12 minutos, estaba en la cocina tomando café como lo he hecho todos los días durante 30 años. Me había levantado temprano porque estaba nerviosa por la boda, ansiosa pero feliz, pensando en cómo finalmente iba a estar mi única hija. ¿Feliz? Había prendido la televisión al canal de noticias local. Estaba medio atento mientras preparaba tostadas con mantequilla cuando pasó un programa especial sobre crímenes sin resolver en Brasil.
una serie de reportajes de investigación que estaba haciendo el canal, y a las 6:15 empezó un segmento sobre un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. El presentador le dije: hoy vamos a hablar de Daniel Cortés, conocido en el ambiente policial como el asesino de novias, un depredador que conquista a mujeres exitosas, se casa con ellas y las mata. Semanas después, para conservar sus bienes, iba a cambiar de canal porque pensé que era un tema pesado para la mañana de bodas de mi hija, pero entonces apareció su foto en la pantalla, una foto grande que ocupaba la mitad de la televisión, y me quedé completamente helado con la taza de café a medio camino de mi boca, porque lo reconocí de inmediato, al instante, incluso con la barba y el cabello diferentes en la foto. Algunos rasgos son imposibles de disimular: la cicatriz específica, el hoyuelo exactamente en ese lugar, la forma peculiar del rostro, la distancia entre los ojos. Dejé caer la copa al suelo donde se rompió en 6 pedazos. Ni siquiera me importó. Seguí mirando la televisión en absoluto shock mientras el presentador narraba los 3 casos documentados, mostraba fotos de las 3 víctimas, todas mujeres jóvenes y hermosas, todas exitosas profesionalmente, todas asesinadas en circunstancias sospechosas poco después. Casándose, la primera víctima se llamaba Camila Rodríguez. Tenía 28 años, dentista con consultorio propio en Porto Alegre. Se casó con él en marzo de hace 7 años. Fue encontrada ahogada en la bañera 22 días después. La segunda fue Patricia Méndez, de 31 años, arquitecta en Curitiba, casada en enero de hace 4 años. Se cayó del balcón del piso 12, un mes y medio después durante un supuesto accidente doméstico. La tercera fue Amanda Silva, de 29 años, médico dermatólogo en Brasilia, casado hace 2 años, murió de una sobredosis de medicamentos recetados 2 meses después de la boda. En los 3 casos recibió importantes herencias, generosos seguros de vida y desapareció completamente inmediatamente después de los funerales. Cambió de nombre, cambió de ciudad, cambió de identidad, comenzó nuevamente todo el proceso de casa con una nueva víctima. No podía respirar bien, estaba literalmente jadeando, hiperventilando, mis manos apretando las suyas con fuerza desesperada, las uñas clavándose en su piel. Papá, esto no puede. Me estará pasando a mí, no a mí. Lo amo, confié en él completamente, entregué mi corazón, mi cuerpo, mi vida, mi apartamento. Ahora tiene su nombre, él tiene llaves de todo, acceso a mis cuentas, nos casamos hoy, empezamos una vida juntos, tenemos hijos que planeamos tener en 1 año, comprarnos una casa más grande en 2 años, envejecer juntos. ¿Cómo podía ser un asesino? ¿Cómo no iba a haber nada? ¿Cómo fui tan estúpido, tan ciego, tan estúpido? Y la voz de mi padre. Salí con firmeza, tratando de anclarme en la realidad que se derrumbaba. No eras un idiota. Fuiste víctima de un depredador profesional, de un psicópata entrenado en la manipulación. Él es un experto en esto. Lo ha hecho al menos 3 veces que sepamos, probablemente más veces que nunca estuvieron relacionadas con él. Te eligió porque eres exactamente su tipo, el perfil perfecto, mujer exitosa, 32 años, abogada penalista con oficina propia en el centro de la ciudad, departamento, pagado de 120 metros cuadrados. En el barrio más cotizado, valorado en 700,000 reales, auto importado, año modelo, valorado en 110,000, ahorros de 250,000 reales en inversiones financieras, seguro de vida robusto de 500,000 reales que aumentaste hace 6 meses cuando empezaste a vivir juntos, sin una familia numerosa, porque tu madre murió de cáncer hace 3 años, y solo me tienes a mí como pariente cercano, perfecta víctima aislada con una riqueza sustancial. Te estudió probablemente. Durante meses antes de acercarse, sabía a dónde ibas, qué lugares frecuentabas, tus costumbres, tus rutinas. Orquestó esa reunión en el café. No fue una casualidad, no fue un destino romántico, fue una cacería planificada. Se acercó a ti metódicamente, te conquistó sistemáticamente, y ahora estás a menos de 15 minutos de tener acceso legal permanente a todo lo que has construido en 10 años de arduo trabajo, y después de eso, en unas semanas o meses, vas a tener un accidente doméstico, vas a caer por las escaleras de ese departamento de 2 pisos. Chocas tu auto en una curva peligrosa con frenos misteriosamente fallando.
Vas a tomar una sobredosis de ansiolíticos que él dirá que tomaste porque estabas deprimida. Y va a desaparecer con todo mientras llora convincentemente en tu funeral y recibe condolencias de personas que nunca sospecharán la verdad. Antes de continuar con el resto de esta historia, absolutamente real y aterradora, necesito que quien me esté escuchando ahora comprenda la extrema gravedad de lo que estaba pasando en ese momento. Si estás siguiendo esta narración, deja un me gusta ahora mismo, porque lo que viene a continuación mostrará exactamente cómo sobreviví el día que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero casi literalmente se convirtió en el último. Comenta desde qué ciudad o país estás viendo, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que otras mujeres alrededor del mundo necesitan escuchar esta advertencia urgente sobre los depredadores que se disfrazan de príncipes azules. Y suscríbete al canal porque esta historia recién comienza y necesitas saber cada detalle del infierno que vino después y cómo logré no solo sobrevivir, sino reconstruir una vida completamente nueva. Ahora déjame seguir contándote exactamente cómo todo se vino abajo en cuestión de minutos. En aquel salón de la iglesia, yo estaba sentada en ese taburete tapizado con el impecable vestido de novia que había tardado 3 horas y 20 minutos en ponerse con la ayuda de 2 amigas que ahora estaban afuera esperando que comenzara la ceremonia, sin imaginar el horror que estaba pasando. El elaborado peinado que tardó 2 horas en perfeccionar, hecho por la mejor peluquera de la región, Suelen, que tenía 38 años y tenía su propio salón. Un moño bajo con trenzas incrustadas y flores blancas naturales entrelazadas. El maquillaje que costó 900 reales, hechos por la maquilladora más cotizada de la ciudad, Amanda Gómez. Maquillaje sofisticado con ojos ahumados dorados y boca rosa nude, y nada de eso importó en absoluto, porque el hombre que amaba desesperadamente, al que había conocido hace exactamente 1 año y medio, una tarde lluviosa de jueves de marzo, en un pequeño y acogedor café en el centro de la ciudad llamado Aromas d'Amaná, cuando se ofreció a compartir la mesa de 4 personas, porque el establecimiento estaba completamente lleno a la hora del almuerzo, ese hombre que había sido tan increíblemente amable desde el primer segundo, tan atento en pequeños pero significativos detalles, que me había conquistado lenta y respetuosamente, sin ninguna presión, que conocía todos mis gustos musicales, mis autores favoritos, mis restaurantes favoritos, mis películas que veía repetidamente, que me traía flores todos los viernes sin fallar una sola vez, siempre lirios blancos que eran mis favoritos absolutos desde que era adolescente. Ese hombre que me propuso matrimonio de rodillas en una playa desierta ante el atardecer anaranjado, después de exactamente 8 meses de noviazgo perfecto, con un anillo de diamantes solitario de 3 piezas, quilates en oro blanco que costaba 45,000 reales y que ahora estaba en mi dedo pesando como plomo. Ese hombre simplemente no existía, nunca existió. Era una máscara meticulosamente construida y mantenida sobre el rostro de un asesino psicópata que había matado al menos a 3 mujeres en 7 años y que estaba a punto de convertirse en la 4ª noticia trágica si mi padre no se había levantado temprano y había encendido la televisión en ese canal específico en ese preciso momento. Papá, ¿qué hago? Dime exactamente lo que hago ahora. Hay 237 personas ahí afuera esperando. Toda la familia, sus hermanos y cuñadas, sus sobrinos, mis primos que vinieron de 3 estados diferentes, mis compañeros de la universidad, de la oficina, clientes que se hicieron amigos. Su madre está sentada aquí, en la primera fila, con un vestido lila que eligió hace 2 meses. Sus 2 hermanos vinieron de São Paulo, sus amigos que conocí en las últimas fiestas y asados, como si me escapara delante de todos, y si él viene a por mí inmediatamente, y si me atrapa antes de que pueda llegar al auto, que si me lastima ahí mismo frente a todos, que si nadie te cree y piensan que estás loca y tratan de impedir que me vaya. Y mi padre puso ambas manos en mi rostro, obligándome a mirarlo fijamente a los ojos, y dijo con una firmeza absoluta que cortó el pánico: Gabriela, respira hondo y escucha. Vas a hacer exactamente lo que te estoy diciendo sin desvíos. Vas a entrar a esa iglesia. Ahora, vas a caminar por el pasillo sonriendo como si no pasara absolutamente nada, como si este fuera el día más feliz de tu vida.
Escucharás al sacerdote realizar toda la ceremonia. Responderás que sí cuando te pregunten si aceptas a ese hombre. Recibirás el anillo de oro blanco que está sobre el cojín de raso. Le pondrás el anillo. Escucharás al sacerdote declararte marido y mujer. Dejarás que te bese cuando te lo pida. Y en el segundo exacto que termine este beso, en el momento en que sus labios se separen, el tuyo, inmediatamente te das la espalda y corres. No caminas elegantemente como debe caminar una novia. En realidad corres. Levantas la falda de tu vestido y corres con toda la velocidad que puedas. Sal por la puerta lateral que está a 23 metros del altar, midiendo en línea recta esa discreta puerta de madera oscura que lleva directo al estacionamiento del lado izquierdo. Pasa por esa puerta y a 10 metros a la derecha estará el auto descapotable blanco con la capota bajada, motor ya en marcha y calentado. Tanque lleno con 52 litros de gasolina, suficiente para que recorras 300 kilómetros si es necesario. Y te subes a ese auto, cierras las puertas inmediatamente, activando el seguro automático, y pisas el acelerador sin mirar atrás una sola vez. Estaré retrasando a la gente dentro de la iglesia. Haré como que estoy organizando la fila de saludos para ti. Detendré físicamente a la gente si es necesario. Ganaré tiempo suficiente para que desaparezcas de allí y llegues sano y salvo a la comisaría. Llamé a la Policía Federal a las 6:40 de la mañana, tan pronto como llegó el informe. ¿Terminó? Hablé con el oficial de planificación. Entonces un señor llamado Roberto Andrade. Le envié una foto de Diego que tengo en mi celular. Me confirmaron mediante reconocimiento facial que es la misma persona, que es Daniel Cortés buscado. Están movilizando un equipo ahora, pero tardarán al menos media hora, tal vez 40 minutos en llegar, porque estamos en una iglesia en las afueras de la ciudad, a 18 kilómetros del centro, y hoy hay una manifestación de camioneros cerrando la avenida principal, así que ya tienes que escapar por tu cuenta, tienes que salvarte en la policía. Estación. Después de que estés a salvo en la estación de policía, lo arrestarán, lo procesarán, lo meterán en la cárcel por el resto de su vida donde merece estar. Pero primero necesitas sobrevivir los próximos 30 minutos. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes ser fuerte por otra media hora? Quería gritar hasta que me sangrara la garganta. Quería desmayarme y despertarme descubriendo que era una horrible pesadilla. Quería que la tierra se abriera y me tragara, pero no había tiempo para ninguna de esas opciones. No había un golpe en la puerta en ese preciso momento. 3 golpes firmes. Era la oficiante Patricia Duarte, una mujer de 46 años que coordinaba la boda. Ella anunciaba con voz emocionada desde el otro lado de la puerta. Doña Gabriela, es hora. Los padrinos están todos colocados en sus lugares designados. El novio está en el altar esperando hermosamente emocionado. El sacerdote está listo. La marcha nupcial comenzará a sonar en exactamente 2 minutos. Debemos bajar. Ahora, mi padre abrió un poco la puerta, manteniendo su cuerpo tapando la vista para que no viera mi estado de pánico absoluto, y dijo con una voz sorprendentemente controlada y alegre: Patricia, aquí estamos pasando un momento muy emotivo entre padre e hija. Ya sabes cómo es. La última vez te voy a entregar a mi niña. Danos un minuto más. Puedes empezar la música que ya hemos bajado. Todo estará bien. Asintió emocionada. Dijo que le iba a decir al organista que empezara, y se fue. Con sus tacones golpeando el piso de mármol del pasillo, mi padre volvió a cerrar la puerta y volvió hacia mí. Es ahora. No hay más tiempo. Eres fuerte, Gabriela. Eres la mujer más inteligente que conozco. Ya enfrentaste cosas difíciles en la vida y sobreviviste. Cuando tu madre murió no pudiste trabajar bien durante 3 meses, pero te recuperaste. Cuando terminó ese compromiso pensaste que nunca volverías a amar, pero te abriste a la posibilidad. Tienes una fuerza dentro de ti que no puedes ni imaginar, y hoy esa fuerza te salvará. Confía en mí, confía en tu padre que nunca te decepcionó. Te amo más que a nada en este mundo y no te dejaré morir. Ahora levántate, respira profundamente 3 veces, seca esas lágrimas, ajusta el velo, toma el ramo y vámonos. Obedecí mecánicamente. Me levanté del taburete con las piernas temblorosas. Respiré profundamente 3 veces, contando mentalmente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tratando de oxigenar mi cerebro en pánico. Me limpié. Las lágrimas que habían comenzado a correr, manchando levemente mi perfecto maquillaje. Me ajusté el velo de 3 metros de largo en tul francés que costaba 2.300 reales.
Recogí el ramo de rosas y lirios blancos que costó $1,200 y que ahora parecía pesar 15 kilos en lugar de los 800 gramos reales. Vamos, puedo hacer esto, voy a hacer esto. Fue todo lo que pude decir. Mi voz sonaba extraña, lejana, mecánica, como si fuera de alguien. De lo contrario, muy lejos, salimos del salón, caminamos por el largo pasillo de la iglesia, paredes blancas decoradas con enormes arreglos florales de rosas blancas, lirios, orquídeas y hortensias lilas que costaron $18,000 en total. 3 días de trabajo por el mejor florista de la ciudad. Pasamos por 6 arreglos hasta llegar a las grandes puertas dobles que daban al salón principal donde se llevaría a cabo la ceremonia. Escuché la música comenzar en ese preciso momento, esa clásica marcha nupcial wagneriana que con tanto cuidado y emoción había elegido hace 4 meses cuando estaba planeando cada detalle de ese día que sería mágico y estaba resultando ser una pesadilla. Las puertas dobles de madera maciza, con vidrieras de colores, se abrieron lentamente de manera dramática, operadas por 2 empleados de la iglesia, vestidos con trajes negros, y 237 pares de ojos se volvieron simultáneamente hacia mí, flashes de al menos 30 cámaras, disparando, creando destellos de luz, 15 teléfonos celulares en alto grabando video del momento de la entrada de la novia, todos sonriendo ampliamente. Muchas personas, ya con los ojos llorosos de la emoción. Mi dama de honor, María. Luisa lloraba visiblemente, incluso desde lejos. Y allí, al final del pasillo central tapizado con una alfombra blanca de 22 metros de largo, justo al lado del altar de mármol blanco, decorado con aún más flores, al lado del padre Antonio Méndez, que tenía 64 años y 28 años de sacerdocio, y que sonreía pacíficamente sin imaginarlo. Allí no había absolutamente ninguna señal de la bomba que estaba a punto de estallar. Allí estaba él, Diego o Daniel, o como fuera el verdadero nombre de ese monstruo, vestido con un impecable smoking negro de una marca italiana que costó $7,000, pajarita de raso, cabello castaño peinado hacia atrás con gel, dejando al descubierto su frente, postura erguida y segura, enorme sonrisa en su rostro iluminado, ojos color miel brillando intensamente, con aparente felicidad al verme aparecer. En la puerta, y en ese momento surrealista y aterrador, miré directamente a eso, cara que había besado literalmente cientos de veces a lo largo de los años, de 18 meses, que se había quedado dormido a mi lado todas las noches durante los últimos 8 meses desde que decidimos vivir juntos en mi apartamento. Esa cara que creía amar más que a nada en el mundo, y solo podía ver a un completo desconocido, un peligroso depredador, un monstruo disfrazado de príncipe azul, un asesino que ya había cobrado 3 vidas y planeaba meticulosamente quitarme la mía también. Comencé a caminar porque mi padre había comenzado a llevarme del brazo, un paso, lento a la vez siguiendo el ritmo de la música, sonriendo automáticamente porque mi cuerpo estaba funcionando. En piloto automático, mientras mi mente consciente gritaba en pánico absoluto para girar y correr en la dirección opuesta. Pero continué, paso tras paso, 10 pies, 6 pies, 9 pies, 12 pies, 15 pies. Sentí como una eternidad caminando hacia mi propia muerte programada, la gente mirándome con asombro y felicidad, comentando en voz baja lo hermoso que se veía el vestido, lo radiante que me veía, lo perfecta pareja que éramos. Si supieran la horrible verdad, 60 pies, 21 pies. Finalmente llegamos al altar después de que parecían años, pero solo eran 90. Segundos, mi padre me entregó formalmente con un apretón de manos demasiado firme, casi agresivo, una mirada intensa que Diego no entendía del todo, pero que a mí me decía claramente, «Sé fuerte, hija, podrás sobrevivir a esto». Y luego me paré a su lado. Tomó mi mano derecha con su mano izquierda, y la mano era cálida, firme, la piel suave, las uñas perfectamente cortadas y limpias como siempre, y me susurró al oído con esa voz profunda y seductora que me había conquistado. «Tú también lo eres. Hermosa, mi amor, más hermosa de lo que imaginaba posible. No puedo creer que finalmente vas a ser mi verdadera esposa. Finalmente vamos a ser una verdadera familia. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos oficialmente». Y su tono era de absoluta posesión, no de amor genuino.
Como nunca antes había notado ese peligroso matiz posesivo, ese brillo depredador en los ojos color miel. ¿Cómo había estado tan ciego? El sacerdote comenzó la ceremonia con una voz solemne y pausada. Habló de el sagrado sacramento del matrimonio, sobre el amor verdadero y el compromiso eterno, sobre la construcción de una vida juntos, a través de alegrías y dificultades, sobre la fidelidad y el respeto mutuo. Cada palabra sonaba absurda y trágicamente irónica, teniendo en cuenta lo que acababa de descubrir sobre el hombre a mi lado. Leyó extractos de la primera carta a los Corintios capítulo 13, sobre el amor siendo paciente y bondadoso. Nos pidió que nos arrodilláramos en el reclinatorio de terciopelo rojo. Obedecí mecánicamente. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían incluso cuando estaba de rodillas. Sentí su mano en mi cintura sosteniéndome con un toque que ahora me daba ganas de vomitar. Tuve que usar todo el control mental que tenía para no gritar histéricamente y salir corriendo de inmediato. El sacerdote dijo largas oraciones en latín que no entendí ni presté atención. Mi mente estaba completamente ocupada pensando en lo que sucedería en los próximos minutos, visualizando mentalmente el camino exacto que tendría que tomar, desde el altar hasta la puerta lateral, 23 metros girando levemente a la izquierda, luego 10 metros hasta el auto, rezando para que mis piernas no cedieran, que no tropezara con la larga cola del vestido, para que ella pudiera correr incluso con tacones de 10 centímetros. Llegó el momento de los votos personales que habíamos escrito. Él habló primero. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta, lo desdobló con manos firmes y comenzó a leer con voz emotiva. Gabriela, desde que te vi en ese café hace 1 año y medio, mi vida cambió por completo. Trajiste luz a los días que estaban oscuros. Tú le diste sentido a una existencia que estaba vacía. Me hiciste querer ser un mejor hombre. Me hiciste creer en el amor verdadero nuevamente después de rendirme. Prometo amarte incondicionalmente todos los días que me quedan. Prometo protegerte de todo daño. Prometo construir un hogar seguro y feliz para ti. Prometo ser un compañero fiel en todas las circunstancias. Prometo cuidarte en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte nos separe. Eres mi regalo más preciado y lo apreciaré. Tú para siempre. Y dobló el papel, lo volvió a guardar en su bolsillo y me miró con los ojos brillando con lágrimas que parecían genuinas, pero ahora sabía que eran completamente inventadas. Ese monstruo era un actor consumado, un psicópata sin conciencia capaz de imitar perfectamente las emociones humanas. Varias personas en el público sollozaban, conmovidas por los hermosos deseos, si hubieran sabido que protegerlo significaba mantenerlo con vida solo hasta que pudiera acceder al dinero y luego matarme de una manera que parecía un accidente. Llegó mi turno, había escrito 3 páginas de deseos apasionados hace 2 semanas. Había pasado 6 horas eligiendo cada palabra, pero ahora no podía recordar ni una sola frase. Saqué el papel del pequeño bolsillo escondido en mi vestido. Lo desdoblé, miré las palabras que parecían haber sido escritas en una vida anterior por una persona diferente. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido durante 3 eternos segundos de incómodo silencio. Luego forcé las palabras a salir de mi garganta apretada. Diego, prometo amarte y respetarte todos los días. Mi voz se quebró en el medio, visiblemente rompiendo. No pude seguir leyendo el resto. Simplemente doblé el papel hacia atrás y bajé la cabeza. Algunas personas lo interpretaron como una emoción fuerte, dejándome sin palabras, y se rieron suavemente, encontrándolo lindo y conmovedor. Hicieron sonidos colectivos. ¡Ah! Si supieran que era puro terror lo que me paralizaba. El cura afortunadamente no insistió en que continuara. Solo sonrió comprensivo y continuó con la siguiente parte. Me preguntó si Gabriela Martins de Oliveira aceptaba a ese hombre Diego Enrique Carvalho como mi legítimo esposo, a quien amar y respetar en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en las riquezas y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Respiré hondo y respondí, acepto, con la voz más firme que pude producir en ese momento. Él le hizo la misma pregunta a Diego, quien respondió, acepto, con absoluta convicción y una sonrisa radiante como si realmente ese fuera el día más feliz de su vida. Tal vez, en realidad lo fuera, ya que estaba a punto de adquirir acceso legal a bienes por valor de casi $1,5 millones, reales, entre departamento,
auto, ahorros y seguros de vida, el cura bendijo los anillos de oro blanco que estaban sobre un cojín de raso blanco, sostenido por mi sobrino Gabriel, de 6 años, vestido con un adorable mini traje. Diego tomó primero mi anillo, un anillo de oro blanco de 18 quilates, con 3 pequeños diamantes, de medio quilate cada uno que había costado 7,000 reales, y lo colocó en mi dedo anular izquierdo, con tal fingida delicadeza y ternura, que mi estómago se revolvió violentamente. Luego tomé su anillo, también de 18 quilates. Oro blanco pero liso, sin piedras, 5,000 reales, y se lo puse en el dedo con las manos visiblemente temblorosas. Él tomó mi mano con las suyas, estabilizando el temblor, un gesto que todos interpretaron como afectuoso, pero que para mí fue aprisionador. El sacerdote finalmente anunció en voz alta y alegre: «Por el poder que me ha concedido Dios y la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, os declaro oficialmente marido y mujer unidos en santo matrimonio. El novio puede besar a la novia». Y luego se volvió hacia mí con esa sonrisa de hombre hermoso que me había conquistado meses atrás. Puso ambas manos en mi rostro con una ternura que ahora sabía que era completamente falsa y calculada. Poco a poco acercó su rostro al mío, creando suspenso en el público que estaba en silencio expectante, y me besó. Fue un beso largo, prolongado, apasionado. Su lengua invadió mi boca. Cerré los ojos con fuerza y dejé que sucediera porque necesitaba desesperadamente que pareciera normal. Necesitaba que no sospechara absolutamente nada hasta que estuviera lejos. A partir de ahí, el beso pareció durar 1 hora, pero probablemente fueron 20 segundos. Todo el público estalló en entusiastas aplausos, gritos de alegría, silbidos. La música de salida comenzó a sonar de inmediato. Algo vivaz y triunfante de Bach. Finalmente apartó sus labios de los míos. Me miró profundamente a los ojos, con esa mirada intensa que solía derretirme. Tomó mi mano firmemente entrelazando sus dedos y comenzó a girar su cuerpo hacia el pasillo central para comenzar a caminar, hacia la salida principal donde nos pararíamos al menos por un rato. 40 minutos recibiendo saludos y felicitaciones de cada uno de los 237 invitados. Pero rápidamente miré hacia la izquierda y vi la puerta lateral discretamente entreabierta. Vi a través de ella el estacionamiento iluminado por la brillante luz de la tarde. Vi el auto blanco con el motor en marcha. Vi mi única posibilidad de sobrevivir ese día. Entonces hice algo que nadie, absolutamente nadie en esa iglesia esperaba. De repente, solté su mano con un violento tirón que rompió el entrelazamiento con los dedos. Agarré la pesada falda del vestido con ambas manos, levantándola del suelo hasta casi la altura de las rodillas, exponiendo mis piernas y zapatos de novia blancos con tacones altos, y corrí, realmente corrí, con toda la fuerza y velocidad que tenía en mi cuerpo. Lo escuché gritar detrás de mí con voz confusa y luego cada vez más fuerte y agresiva: «Gabriela, ¿qué haces? Espera, ¿a dónde vas? Vuelve para acá, Gabriela». Escuché el alboroto de la gente confundida y sorprendida. Algunos inicialmente se rieron, pensando que era una broma o una tradición extraña que no conocían. Otros preguntaron en voz alta qué estaba pasando. Mi padre inmediatamente se movió para bloquear en el pasillo con mi cuerpo, impidiendo que la gente me persiguiera. Gritó algo acerca de que la novia necesitaba un momento a solas, pero no me detuve a escuchar. No miré hacia atrás ni una sola vez. Crucé corriendo la nave lateral de la iglesia. Evité 2 columnas de mármol. Casi tropecé cuando el talón de mi pie derecho se enganchó en la alfombra, pero recuperé el equilibrio. Seguí corriendo. Llegué a la puerta lateral de madera oscura. La empujé fuerte. Crucé. Sentí el aire frío de la tarde de septiembre en mi cara que me quemaba. Con calor y pánico, el olor a lluvia saliendo mezclado con gasolina de los autos, eran exactamente 3 horas y 42 minutos cuando llegué en el auto descapotable blanco. Agarré la manija de la puerta del conductor, la abrí, me tiré en el asiento de cuero color beige, cerré todas las puertas de inmediato accionando el botón de bloqueo automático central y en ese preciso momento miré por el espejo retrovisor y lo vi salir también por la puerta lateral, corriendo detrás de mí, pero su rostro se transformó por completo. La máscara de prometido enamorado se había caído por completo, revelando lo que él estaba debajo.
Ya no era el hombre gentil, era el depredador descubierto. Su expresión facial era de pura ira, los ojos entrecerrados de furia, la mandíbula apretada, gritaba mientras corría. «Vuelve ahora, Gabriela, tenemos que hablar. ¿Qué carajo te ha pasado? Detén el auto de inmediato». Pero el tono era amenazante, agresivo, peligroso. Había ira real allí, violencia potencial. La máscara se había quitado por completo, y ya ni siquiera intentaba fingir. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto era automático, gracias a Dios. No había embrague para frenarme. El motor rugía y el vehículo se alejaba a toda velocidad. Las llantas chirriaban fuerte sobre el asfalto mojado del estacionamiento, dejando marcas de goma oscuras. Continuó persiguiendo por unos metros, pero el auto obviamente era infinitamente más rápido. Volví a mirar por el espejo retrovisor y lo vi, parado en medio del estacionamiento ahora, con las manos en la cabeza, en un gesto de absoluta frustración, y luego se giró bruscamente y comenzó a correr en dirección contraria, hacia su propio auto que estaba estacionado frente a la iglesia, y supe de inmediato que tenía solo unos preciosos minutos de ventaja antes de que él se subiera a su auto y comenzara a perseguirme de verdad. Aceleré aún más saliendo del estacionamiento, tomé la calle lateral, ignoré el semáforo en rojo girando a la derecha, aceleré en la calle principal, 60 kilómetros por hora, 70, 80, pasé el límite de velocidad legal que era 50, tomé la entrada a la carretera que salía de la ciudad hacia el pueblo vecino donde estaba la estación de policía, aceleré más, 100 kilómetros por hora ahora. Mi cerebro automáticamente trabajaba en puro modo de supervivencia, porque no había espacio mental para procesar emociones o traumas. Solo necesitaba conducir, solo alejarme, solo llegar a un lugar seguro con vida. El celular dentro del pequeño bolso que estaba en el asiento del pasajero comenzó a sonar. Lo cogí rápidamente manteniendo una mano en el volante. Era él llamando. Su número aparecía en la pantalla con una foto suya sonriendo que había puesto como foto de contacto. Ignoré la llamada. Volvió a sonar inmediatamente. Lo ignoré nuevamente. Llamó 12 veces seguidas. Luego comenzó a enviar mensajes. Vi las notificaciones aparecer una detrás de otra en la pantalla del celular. Amor, ¿qué pasó porque te escapaste así? Estoy muy preocupada. ¿Estás bien? Al auto, hablemos. Definitivamente, esto es un malentendido. Gabriela, por favor, responde por el amor de Dios. Me estás asustando mucho donde estás ahora. Necesito saber que estás a salvo. Dime dónde eres. Y luego el tono de los mensajes cambió drásticamente, volviéndose agresivo y amenazante. Al auto ahora. No bromeo. No sabes con quién te estás metiendo. Si no vuelves inmediatamente lo lamentarás mucho. Te encontraré sin importar dónde escondas, Gabriela. Ahora eres mi esposa y aprenderás. Borré los mensajes sin leer el resto. Bloqueé su número de inmediato. Seguí conduciendo a una velocidad peligrosa. Tenía que llegar a la comisaría de la ciudad vecina, ciudad llamada Santa María, que estaba a 42 kilómetros. Allí era donde mi padre había dicho que la Policía Federal estaba movilizando refuerzos y esperando mi llegada. Manejé 28 minutos en línea recta por la carretera, adelantando camiones, autos, motos, 120 kilómetros por hora en varios tramos, peligrosamente rápido, sobre todo por ese camino que tenía curvas y hoyos. Entonces vi por el espejo retrovisor un auto oscuro acelerando muy detrás de mí, acercándose rápidamente. Era un sedán negro que reconocí como el suyo. Me había alcanzado, mi corazón, que ya estaba acelerado. Se aceleró aún más si era posible. Sentí mareos, náuseas, pero me obligué a concentrarme. Pisé aún más fuerte el acelerador, aun aunque sabía que era peligroso. 140 kilómetros por hora ahora, velocidad máxima que ese auto podía producir. La aguja del velocímetro temblando al límite, el volante vibrando en 1900. Mis manos que sudaban profusamente, el sudor corriendo por mi rostro, arruinando por completo el costoso maquillaje. Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba produciendo, cayendo sobre el costoso vestido de novia y ahora completamente arruinado, sucio de sudor, lágrimas, maquillaje. También aceleró. A 150 kilómetros de lo que parecía, comenzó a pegarse justo detrás de mí. Coche, a menos de 3 metros, tocando la bocina con insistencia, los faros encendidos a todo volumen, a pesar de que era de día.
haciéndome señas por la ventanilla para que me detuviera y parara. Mantuve una velocidad absurda. Él intentó adelantar por la derecha aprovechando el arcén. Aceleré más bloqueándolo. No lo dejé. Giró hacia atrás. Intentó girar a la izquierda, invadiendo el carril contrario, arriesgándose a chocar de frente con un camión que venía en sentido contrario. Giré bruscamente, para volver a cerrarle. Estábamos en una persecución cinematográfica, pero esto no era una película. Era mi vida real. Eran mis últimos minutos de existencia si lograba atraparme y sacarme de ese camino. Pasamos por un pequeño pueblo. Niños jugando en la acera que se detenían para mirar los autos que pasaban a toda velocidad. Una mujer cruzando la calle que tuvo que volver corriendo a la acera. Casi causamos un accidente múltiple en una intersección, pero no podía detenerme. No podía reducir la velocidad. Era, literal, vida o muerte. Entonces finalmente vi adelante, después de una curva, las señales de la barrera policial. En un control de la Policía Federal, había 7 vehículos bloqueando los 2 carriles de la carretera, luces azules y rojas girando. Al menos 15 policías uniformados y armados. Mi padre lo había logrado alertarlos. Inmediatamente bajé la velocidad, 100 kilómetros por hora, 80, 60, 40, 20. Me detuve completamente unos metros antes, que los patrulleros, las manos temblaban tanto en el volante que no podía ni moverlo. Detrás de mí también frenó bruscamente, haciendo que el sedán negro patinara de lado, pero en lugar de intentar escapar como esperaba, salió del auto tranquilamente, con movimientos pausados y serenos, con las manos levantadas por encima de la cabeza en gesto de rendición, y comenzó a caminar lentamente hacia los policías, con esa sonrisa encantadora perfectamente reflejada en su rostro como si nunca se hubiera ido, como si los últimos 20 minutos de persecución violenta nunca hubieran sucedido, y lo escuché hablar en voz alta con una voz llena de preocupación convincente. Oficiales, gracias a Dios están aquí. Mi esposa tuvo un brote psicótico severo. Nos acabamos de casar hace menos de una hora y ella se escapó en medio de la ceremonia de la boda. Creo que el estrés y la presión extremos fueron demasiado para ella. Claramente necesita ayuda médica psiquiátrica urgente. Solo estaba tratando de ponerme al día. Ella en el camino para asegurarme, estaba absolutamente seguro de que ella estaba bien y que no iba a lastimarse. Ella podría ser un peligro para ella en este estado mental. Por favor, ayúdela. Y él parecía tan absurdamente sincero, tan genuinamente preocupado, tan perfectamente convincente en cada palabra y expresión facial, que por un momento aterrador vi una clara duda en los rostros de al menos 3 o 4 de los oficiales más jóvenes. Los vi mirándome en el auto con mi vestido de novia, arruinado y maquillaje corrido, y debieron haber. Estaba pensando que tal vez tenía razón, que tal vez realmente me había asustado, pero entonces de uno de los vehículos bajó un señor mayor, uniforme de delegado con estrellas doradas en los hombros, un hombre de aspecto serio, de unos 55 años, cabello gris bien cortado, bigote gris, uniforme impecable a pesar del calor. Se acercó tranquilamente y le dijo con voz firme y oficial: Daniel Rodrigo Cortés, estás detenido por los homicidios calificados de Camila Rodríguez, Patricia Mendes y Amanda Silva, y por el intento de asesinato de Gabriela Martins. Usted tiene el derecho constitucional a guardar silencio porque todo lo que diga puede y será usado en su contra en los tribunales. Usted tiene derecho a un abogado, y si no puede pagar uno, el Estado se lo proporciona. Usted entiende sus derechos como le expliqué. E inmediatamente 4 policías corpulentos rápidamente avanzaron hacia él. Lo agarraron de los brazos, lo voltearon bruscamente de espaldas, lo arrojaron con fuerza, boca abajo sobre el asfalto caliente, con una rodilla en la espalda, lo esposaron con las manos detrás del cuerpo. Y con las esposas metálicas haciendo ruido al cerrarse, gritó indignado luchando contra la policía: Esto es un error grotesco. Mi nombre es Diego Enrique Carvalho. No, Daniel. Nada. Tengo documentos legales, identidad, CPF, licencia de conducir. Nunca he matado a nadie. Esto es una persecución injusta. Se arrepentirán amargamente cuando mis abogados los demanden a todos. Conozco mis derechos, conozco gente importante en esta ciudad. Pero su voz había perdido por completo ese tono seductor y controlado. Tono. Ahora solo era pura ira saliendo.
amenaza real, violencia verbal, verdadera personalidad finalmente expuesta sin filtros. Lo levantaron jalándolo de los brazos. Se paró esposado, con la ropa cubierta de tierra y polvo, la cara roja de ira, y fue empujado hacia una de las camionetas. Bajé del auto con las piernas completamente temblorosas. Casi me caigo al pisar el suelo. Tuve que agarrarme de la puerta abierta del auto para mantener el equilibrio. Una mujer policía, una mujer joven en 1900, ella 30, cabello recogido en un moño, inmediatamente corrió a sostenerme tomándome del brazo. Me guió gentilmente hasta uno de los patrulleros. Me hizo sentar en el asiento trasero que estaba fresco con el aire acondicionado encendido. Trajo una botella de agua mineral fría de la cual bebí la mitad de una vez. Ya está bien, señora. Está completamente a salvo. Él nunca más se acercará a usted. Pero no me sentí segura en absoluto. Me sentí rota por dentro, engañada de la peor manera posible, cósmicamente humillada, usado, manipulado, casi muerto. El jefe de policía, el hombre que había detenido, vino a hablar conmigo unos minutos después. Se presentó como el delegado Roberto Andrade de la Policía Federal. Me explicó tranquilamente que cuando mi padre llamó a las 6:40 de la mañana, inmediatamente revisaron el Sistema Nacional de Identificación y confirmaron que Diego Enrique Carvalho era una identidad completamente falsa, documentos perfectamente falsificados técnicamente, pero absolutamente falsos jurídicamente. Sus huellas dactilares coincidían perfectamente con las de Daniel Rodrigo Cortés, que estaba registrado en el sistema, buscado activamente durante más de 2 años. Ya había contado con órdenes de prisión preventiva emitidas en 5 estados diferentes. Estaba en la lista oficial de los 20 delincuentes más buscados del país. Señora, usted tuvo una suerte extraordinaria, un verdadero milagro, si hubiera consumado este matrimonio legalmente sin descubrir la verdad. Probablemente en unas semanas o como mucho 2 meses estaríamos investigando su muerte. Es extremadamente meticuloso en la planificación, extremadamente paciente en la ejecución, extremadamente cruel en la acción. Ya hemos estudiado profundamente su patrón de comportamiento en casos anteriores. Tarda en promedio entre 3 semanas. Y 2 meses entre el matrimonio oficial y el asesinato de la víctima. Tiempo calculado suficiente para tener acceso completo a las cuentas de transferencias bancarias. Hacer transferencias graduales que no despierten sospechas. Cambiar pólizas de seguro poniéndolo como único beneficiario. Modificar testamentos. Vender propiedades si es necesario. Cuando finalmente mata a la víctima, ya tiene preparado absolutamente todo meticulosamente para desaparecer sin dejar rastro. Esta vez logramos interceptarlo antes de que cumpliera el ciclo. Mañana deberás venir a la comisaría central para dar una declaración formal detallada. Pero por hoy puedes vete a casa y descansa porque pasaste por un trauma severo. Escuché todo eso, sentado en ese asiento del auto, en un estado de shock profundo. Mi cerebro simplemente se giró, negándose a aceptar por completo la imposible realidad de lo que casi me había pasado, comenzando a calcular mentalmente cuánto tiempo habría tenido si realmente me hubiera casado sin enterarme de nada. 3 semanas en el mejor de los casos, tal vez 1 mes, 6 semanas si tenía mucha suerte. ¿Y cómo exactamente lo haría cuando decidiera que era hora de eliminarme? ¿Me empujaría por la escalera interna del apartamento de 2 pisos? Rompiéndome el cuello. Pondría veneno lento en mi comida durante una cena romántica. Cortaría discretamente los cables de freno de mi auto, provocando un accidente fatal en alguna curva peligrosa. Me golpearía violentamente la cabeza contra una esquina de un mueble durante una discusión inventada, luego fingiendo que fue un terrible accidente doméstico. Me daría una sobredosis de medicamentos recetados disueltos en bebida, luego alegando que estaba deprimido, y él trató de ayudar pero fracasé. Me senté en ese vehículo durante 45 interminables minutos, mientras terminaban de procesar todos los burocracia de su prisión, documentándolo todo, fotografiando, volviendo a tomar huellas dactilares. Lo vi cuando lo metieron dentro de la camioneta de transporte de prisioneros. Me miró directamente a través de la pequeña ventana enrejada, y por primera vez absoluta vi realmente quién era realmente, sin máscaras, sin fingir, sin actuar, los ojos.
Sus hombres estaban completamente vacíos, fríos como el hielo, calculadores. Allí no había amor, nunca lo hubo ni por un segundo. Nunca tuvo cariño genuino, solo interés estratégico, cálculo depredador. Un depredador profesional evaluando presas que casi logra capturar, pero escapó en el último segundo. Sonrió entonces, una pequeña y absolutamente siniestra sonrisa, y movió sus labios en silencio, pero pude leer perfectamente lo que dijo. Debiste haber muerto. Me quedé completamente helado del horror. Esas 5 palabras confirmando definitivamente todo lo que mi padre me había advertido. La policía. Van finalmente se fue, llevándolo a una prisión federal de máxima seguridad, y solo entonces, solo cuando él estaba físicamente lejos y no podía verme, finalmente me derrumbé por completo. Comencé a llorar convulsivamente, sollozos violentos sacudiendo todo mi cuerpo, hiperventilando de nuevo. Cada mes de relación completamente falsa pasando por mi cabeza como una película de terror en cámara lenta. Cada gesto afectuoso que ahora entendía había sido pura manipulación calculada. Cada beso que había sido una mentira diseñada para hacerme vulnerable y confiada. Cada apasionada declaración de amor eterno, que era un completo fraude creado para engañarme. ¿Cuánto tiempo exactamente me había estudiado antes de finalmente acercarse a mí de una manera aparentemente casual en ese café hace 18 meses? ¿Cuánto ya sabía de mí antes de que intercambiáramos la primera palabra? Mi profesión, mis bienes, mi situación familiar. Fue una verdadera coincidencia que él estuviera en ese café, específico en ese día y hora específicos, o había orquestado cuidadosamente esa reunión. Ciertamente lo había orquestado, porque hombres como esos, psicópatas profesionales, depredadores experimentados, no dejan absolutamente nada al azar. Había elegido ese lugar, sabiendo que frecuentaba 3 veces por semana. Había elegido esa hora exacta del 12:30, sabiendo que siempre almorzaba allí los jueves. Había creado toda la situación para que pareciera casual, orgánica, incluso romántica como una linda historia para contar a mis amigos más tarde, y me había enamorado completamente como un idiota. La policía se quedó conmigo todo el tiempo tratando de calmarme, ofreciéndome más agua, pañuelos para las lágrimas que no paraban. Dijo que me acompañaría personalmente a la casa de mi padre para asegurarse de que llegara sano y salvo. Acepté porque no me imaginaba conduciendo solo en ese estado. Nos subimos a un coche de policía. Ella conducía y otro policía nos seguía con el coche, descapotable blanco. Emprendimos el regreso a la ciudad, 42 kilómetros que parecieron interminables. Pasamos por la iglesia donde se había realizado la ceremonia hacía apenas 2 horas, aunque parecía que habían pasado semanas. El lugar ya estaba completamente vacío. Los adornos seguían puestos pero sin un alma viva, un escenario totalmente abandonado que parecía un set de película de terror. Después supe por mi padre que había esperado exactamente 10 minutos después de mi dramática fuga para anunciar oficialmente que la ceremonia había sido cancelada por una grave emergencia médica, que la boda no iba a realizarse, que los invitados tenían que irse y que recibirían explicaciones más tarde. Hubo un gran revuelo, una confusión generalizada. Su madre, una mujer de unos 50 años que yo había conocido 6 meses antes y que parecía gustarle de verdad, lloró profusamente diciendo que su hijo no tenía idea de lo que había pasado, que él también era víctima de la situación, que lo habían engañado sobre quién. Realmente lo estaba. Sus 2 hermanos estaban indignados, exigiendo explicaciones. Intentaron hablar conmigo por celular, pero mi teléfono estaba apagado. Algunos invitados a mi lado estaban extremadamente preocupados por mí. Intentaron llamarme decenas de veces. Amigos cercanos incluso fueron al departamento a buscarme, pero obviamente no me encontraban. Finalmente llegamos a la casa de mi padre a las 7:20 de la noche. Él literalmente estaba en la puerta esperándome desde las 5 de la tarde cuando recibió la confirmación de la policía de que estaba a salvo, cuando me vio bajándome del coche de policía con mi vestido de novia completamente destrozado, rasgado en el dobladillo, sucio de tierra y sudor, maquillaje absolutamente arruinado con rímel líquido y lápiz labial desdibujado.
el pelo despeinado con un velo colgando torcido, un ramo que ni siquiera recordaba que todavía sostenía todo marchito y arrugado, con la mitad de las flores caídas, corrió hacia mí a través del jardín y me abrazó con una fuerza tan desesperada que casi me aplasta las costillas y no pude respirar por unos segundos. Gracias a Dios Todopoderoso estás vivo, gracias a Dios lo lograste, gracias a Dios me desperté en ese momento, repitió este llanto abiertamente. Mi padre, a quien nunca, absolutamente nunca en 32 años de vida había visto llorar, ahora estaba sollozando fuerte, lágrima. Con su rostro corriendo, su cuerpo temblando, entramos juntos a la casa. Me llevó directamente a la habitación de invitados que había sido mi habitación de infancia antes de salir de casa a los 23 años. Me ayudó a quitarme ese maldito vestido que había costado una pequeña fortuna y ahora representaba simbólicamente el peor día de toda mi vida. Me puse ropa sumamente cómoda, un viejo pantalón deportivo gris y una camiseta de algodón de gran tamaño. Me senté en la cama que tenía una colcha de flores que yo misma había elegido cuando tenía 15 años, y finalmente dejé ir absolutamente todo. Sin control, lloré durante 3 horas seguidas sin parar, sollozos violentos, gritos ocasionales de frustración y enojo. Mi padre estuvo literalmente a mi lado todo el tiempo sosteniendo mi mano firmemente. No dije absolutamente nada porque simplemente no había nada apropiado que decir, solo presencia física. Solo amor verdadero e incondicional de alguien que realmente se preocupaba por mí como persona, en lugar de verme como un objetivo. Eventualmente, el llanto intenso disminuyó, convirtiéndose en sollozos espaciados, luego solo lágrimas silenciosas, luego simplemente agotamiento físico y emocional absoluto. Dormí quieta vestida, con esa ropa sencilla, con las luces de la habitación encendidas porque ahora tenía miedo irracional a la oscuridad. Mi padre se sentó vigilante en una silla de madera al lado de la cama, literalmente mirándome toda la noche, como si fuera a desaparecer o morir si parpadeaba o dormía un segundo. Me desperté a la mañana siguiente, domingo 24 de septiembre, las 8:35 de la mañana según el reloj digital de la mesita de noche, con la horrible y desesperada sensación de que todo había sido una cruel pesadilla, que iba a despertar y descubrí que todo lo había imaginado. Pero entonces vi a mi padre todavía en la silla. Él no había dormido ni una hora en toda la noche, mirándome protectoramente. Vi el vestido de novia tirado en un rincón de la habitación como basura desechada, y la realidad me golpeó nuevamente con total fuerza devastadora. No era una pesadilla, era completamente real. Literalmente casi me había casado con un asesino en serie. Casi me convertí en su cuarta víctima oficial. Casi termino como trágico titular en un reportaje televisivo sobre crímenes sin resolver. Ahora, necesito que los que han estado siguiendo esta historia hasta ahora dejen su me gusta, porque necesitan ver el cambio completo que sucedió después. Comenten en qué país o ciudad me están siguiendo y se suscriban al canal, porque lo que viene ahora es cómo no solo sobreviví, sino que reconstruí una vida completamente nueva, a partir de las cenizas de esta tragedia. El proceso de recuperación comenzó lento y doloroso. Me levanté de la cama con todo el cuerpo dolorido, como si me hubiera atropellado un camión. Los músculos tensos por el estrés, la cabeza palpitando con un terrible dolor de cabeza. Lo primero que hice fue encender mi celular que había estado apagado desde la noche anterior. La pantalla se iluminó e inmediatamente empezó a vibrar sin parar con las notificaciones acumuladas. Eran impresionantes. 143 mensajes sin leer de 42. Personas diferentes. 82 llamadas perdidas de varios números. 27 mensajes de voz grabados. Rápidamente revisé los contactos viendo quién había intentado contactarme. Amigos cercanos sumamente preocupados, preguntándome si estaba bien. Primos que habían viajado a la boda, preguntando confundidos qué había sido exactamente. Sucedió. Compañeros de trabajo dijeron que habían visto noticias publicadas en el sitio local de noticias en línea sobre el dramático arresto de un asesino buscado durante una ceremonia de boda. La historia, obviamente, se había filtrado a la prensa. Inevitablemente iba a convertirme en un titular sensacionalista. Borré absolutamente todo sin responder a un solo mensaje. No tenía la energía emocional ni mental para dar explicaciones detalladas.
No ahora en este momento, tal vez nunca podría explicarlo correctamente. Mi padre había preparado café negro fuerte como a mí me gustaba, y había preparado tostadas con mantequilla, el cual era mi desayuno favorito desde pequeña. Pero probé 3 pequeños bocados, y mi estómago se revolvió violentamente, amenazando con vomitar todo. Solo alcancé a tomar el café caliente sosteniendo la taza con ambas manos porque temblaban. Nos sentamos en un pesado silencio a la mesa. Cocina hasta que finalmente logré hacer la pregunta que había estado dando vueltas en mi cabeza. Papá, cuéntame exactamente cómo te enteraste. Quiero saber cada pequeño detalle. ¿Cómo supiste con tanta certeza que era él? Y comenzó a contarme metódicamente la historia completa desde el principio. Se había despertado a las 5:30 de aquel fatídico sábado por la mañana, el día de mi boda. Como siempre se había despertado religiosamente todos los días durante 30 años. Había ido a hacer su ritual del café matutino exactamente como lo hacía. Encendió la televisión de pantalla grande en la sala al canal de noticias que normalmente veía. Estaba prestando atención parcial mientras medía el café en polvo, y el agua se estaba calentando cuando a las 6:12 empezó un programa especial de fin de semana sobre crímenes sin resolver en Brasil, una serie de investigación que el canal producía desde hacía meses. Iba a cambiar de canal inmediatamente porque consideraba que el tema era demasiado pesado para la mañana de la boda de su hija, pero la curiosidad lo hizo detenerse un momento. El presentador, un hombre de unos 50 años de aspecto serio, comenzó diciendo con voz dramática: «Hoy vamos a hablar de uno de los criminales más peligrosos y escurridizos. En el país, Daniel Cortés, conocido en los círculos policiales como el asesino de novias, un depredador meticuloso que seduce a mujeres exitosas, se gana su confianza por completo, se casa oficialmente con ellas y luego las asesina brutalmente semanas o meses después para heredar bienes y desaparecer sin dejar rastro». Mi padre dejó por completo lo que estaba haciendo. Dejó caer la taza sobre el mostrador y se quedó mirando el televisor cuando apareció la foto. Era una gran foto frontal de su rostro ocupando la mitad de la pantalla, e incluso con una barba corta y un cabello diferente, más corto, que ya no tuve. El reconocimiento fue instantáneo y absoluto. Sentí que mi sangre literalmente se heló. El corazón se detuvo por 2 segundos. El aliento se cortó en mi garganta. Pensé que estaba alucinando o confundiendo a las personas, pero mientras más miraba, más seguro estaba. La cicatriz idéntica en mi ceja izquierda, el característico hoyuelo en mi barbilla, la forma única del rostro, el espacio entre los ojos. Dejé caer la taza de café directo al piso de cerámica, donde se rompió en 6 grandes pedazos, derramando café caliente por todos lados. Pero no lo hice. Incluso sin importarme ni mirar hacia abajo, seguí mirando hipnotizada y horrorizada a la televisión mientras mostraban más información. Narró luego el presentador los 3 casos documentados oficialmente, mostrando fotos de las víctimas, hermosas jóvenes sonrientes, en fotos antiguas que habían sido felices antes de conocer al depredador. La primera víctima, Camila Rodríguez, de Porto Alegre, 28 años, próspera dentista, se casó con él en marzo de hace 7 años, usando el nombre falso de Ricardo Méndez. En ese momento, fue encontrada ahogada en la bañera de su apartamento 22 días después del boda. La investigación inicial de la Policía Civil concluyó accidente doméstico porque supuestamente había tomado 3 pastillas de medicamentos para un fuerte dolor de cabeza que le provocó una somnolencia extrema que la hizo dormir en la bañera y ahogarse. Pero los familiares respondieron diciendo que tenía un miedo patológico al agua que le cubría la cara. Nunca se bañó. Solo una ducha rápida. Hubiera sido completamente inusual. Su esposo en ese momento declaró oficialmente que había salido del departamento para comprar comida italiana en un restaurante a 8 cuadras. Cuando regresó 50 minutos después, ella estaba muerta. Recibió vida. Seguro por la considerable cantidad de 400.000 reales. 3 semanas después, cuando se cerró la investigación, ella desapareció completamente de la ciudad 10 días después de recibir el dinero. La segunda víctima, Patricia Méndez de Curitiba, 31 años, arquitecta talentosa con su propio estudio exitoso. Se casó con él hace 3 años cuando él usó la identidad de Fernando Costa.
Un mes y medio después, ella cayó misteriosamente del balcón de su apartamento en el piso 12 durante una noche de tormenta. Él afirmó que habían bebido 2 botellas de vino durante una romántica cena. Ella había bebido más que él. Estaba demasiado feliz. Salió al balcón a ver la lluvia, a pesar de que él le pedía que no saliera. Tropezó con su propio pie y cayó sobre la barandilla de protección que estaba oxidada y cedió. Las investigaciones no pudieron comprobar que se trataba de un homicidio. Lo radicaron como trágico accidente doméstico. Heredó un departamento valorado en $300,000, su oficina valorada en $200,000, más una cuenta bancaria con $200,000 de ahorros, en total aproximadamente $700,000. Desapareció de la ciudad exactamente 2 semanas después del funeral. La tercera víctima, Amanda Silva de Brasilia, 29 años, doctora dermatóloga extremadamente competente con su propia clínica rentable. Se casó con él hace 2 años cuando él usó el nombre de Carlos Oliveira. 2 meses después fue encontrada muerta en la cama por una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. Él afirmó que ella sufría de una depresión severa no diagnosticada que él había notado durante su matrimonio, que él trató de insistir en que fuera a un psiquiatra, pero ella siempre se negó, que esa noche había ido al gimnasio, y cuando regresó, ella estaba muerta con frascos de medicina vacíos a su lado. Dejó una nota de suicidio, que los peritos luego cuestionaron su autenticidad, pero no pudieron demostrar que fuera falsa. Investigación calificada como suicidio. Heredó una clínica valorada en $500,000, un apartamento valorado en $600,000, una cuenta bancaria con $100,000, un seguro de vida valorado en $1 millón, un total impresionante de y aproximadamente $2,200,000. Vendió absolutamente todo y desapareció completamente 3 semanas después del entierro. Fue solo cuando la devastada madre de Amanda finalmente insistió obsesivamente durante 8 meses en reabrir el caso que la policía comenzó a investigar más profundamente y unir los puntos entre los 3 casos. Se dio cuenta del patrón aterrador. Descubrió que el mismo hombre con nombres diferentes se había casado con 3 mujeres que murieron misteriosamente poco tiempo después, en circunstancias convenientes para él. Comenzó una investigación federal coordinada. Descubrió su verdadera identidad a través del análisis de huellas dactilares, de documentos antiguos. Daniel Rodrigo Cortés nació en São Paulo hace 38 años. Una familia sumamente disfuncional. Un padre violento alcohólico que golpeaba regularmente a su madre y a sus hijos. Una madre severamente deprimida que se suicidó ahorcándose cuando él tenía apenas 12 años. Él y 2 hermanos menores fueron colocados en el sistema de adopción. Pasó por 7 familias adoptivas diferentes durante su adolescencia, porque siempre mostró un comportamiento manipulador y perturbador. Su primera novia seria, a los 19 años llamada Luciana, terminó la relación con él a los 6 meses. 2 meses después sufrió un accidente automovilístico sumamente sospechoso, donde los frenos fallaron por completo mientras bajaba las montañas. Sobrevivió, pero quedó parapléjico. La investigación no pudo probar sabotaje, pero el mecánico dijo que los cables parecían cortados a propósito. A los 23 años, Daniel se casó por primera vez con una mujer de 25 años llamada Renata, que había heredado la casa de sus padres recientemente fallecidos. 6 meses después, la casa se incendió misteriosamente en las primeras horas de la mañana, matándola. Él escapó diciendo que estaba en el baño cuando comenzó el incendio. Recibió un seguro por $200,000. Fue considerado una tragedia, pero nunca probaron un incendio provocado. A los 28 años comenzó el patrón claramente documentado con Camila, 3 años después Patricia, 2 años después Amanda, y ahora yo, Gabriela, sería la 4ª víctima si no fuera porque ese televisor se encendió en el momento absolutamente correcto. Mi padre terminó de contar todo esto con voz cargada de emoción, y yo me senté allí procesando, tratando de comprender la magnitud del mal que casi me destruye, exactamente cuánto tiempo me había observado. Antes de acercarse, había elegido ese café porque sabía que yo iba allí a menudo. Había creado la situación del lugar
lleno de gente, para tener una excusa para pedir sentarme en mi escritorio. Cada detalle había sido planeado. No me habían amado, me habían perseguido. Pasé el domingo y el lunes en un estado de total disociación, durmiendo mucho, despertando repentinamente asustado de horribles pesadillas donde él aparecía en varios escenarios diferentes, matándome de variadas y creativas maneras, ahogándome, cayendo, siendo atropellado, envenenado. Me despertaba sudando y gritando. Mi padre tuvo que correr a la habitación para despertarme y devolverme a la realidad. El martes tuve que ir a dar una declaración formal en la comisaría central, según lo había preguntado la policía. Estuve 4 horas y 20 minutos sentada en una sala de interrogatorios, respondiendo preguntas detalladas, contando absolutamente cada detalle de la relación desde el primer encuentro hasta el momento. De la fuga, la delegada que realizó la entrevista, la doctora Renata Lima, de 50 años, fue sumamente amable y profesional. Me explicó pacientemente que mi testimonio fue absolutamente crucial para cerrar herméticamente el caso en su contra, que fui la única víctima que sobrevivió y pude testificar directamente sobre su modus operandi. Le conté todo. Le hablé de cómo había sido demasiado perfecto de maneras imposibles, siempre sabiendo exactamente qué decir, siempre diciendo frases románticas perfectas como si tuviera un guión, siempre con pequeños regalos específicos que demostraban que él conocía mis gustos cuando en realidad había estudiado, siempre haciéndome sentir especial y única cuando en realidad yo era solo un objetivo. Le dije que después de 6 meses de convivencia comenzó a sutilmente sugirió cambios en mis documentos financieros y legales, diciendo cosas como: ya que somos una pareja seria y nos casaremos pronto, deben actualizar sus documentos para reflejar nuestra asociación. Había aceptado ingenuamente. Había cambiado mi testamento colocándolo como heredero del 50% de absolutamente todo lo que poseía. Había cambiado mi póliza de seguro de vida colocándolo como el principal beneficiario de 500,000 reales. Lo había incluido como autorizado en la cuenta conjunta de mi bufete de abogados, dándole acceso a todas las transacciones financieras. Él había pedido específicamente ser incluido alegando que esto, para poder ayudarme con el manejo de mis finanzas, cosa que odiaba hacer. Le dije que apenas 2 semanas antes de la boda, me sugirió insistentemente que me sometiera a un chequeo médico muy completo que incluía exámenes cardíacos y neurológicos. Ay, en su momento me pareció lindo y pensativo que se preocupara por mi salud, pensando en cuando tuvimos hijos. Ahora me doy cuenta siniestramente que estaba documentando oficialmente mi perfecto estado de salud para luego afirmar convincentemente que tenía problemas cardíacos o neurológicos no diagnosticados cuando me mató. La diputada anotó absolutamente todo con una expresión cada vez más sombría. Al final dijo: Señora Gabriela, su nivel de planificación minuciosa y premeditación es realmente aterrador. Él es un psicópata clásico de libro, muy inteligente, extremadamente encantador en la superficie, completamente desprovisto de empatía real o remordimiento genuino, capaz de imitar perfectamente las emociones humanas sin sentir nada internamente. Estaba ejecutando un plan que probablemente llevaba al menos 18 meses en desarrollo desde antes de conocerte. Tuviste una suerte increíble y literalmente milagrosa. Fue la diferencia de minutos entre la vida y la muerte. Tras el comunicado oficial, me envió a hablar obligatoriamente con una psicóloga policial, la doctora.
Fernanda Costa, una psicóloga clínica de 42 años especializada en atención a víctimas de crímenes violentos y traumas complejos, me explicó cuidadosamente que inevitablemente iba a pasar por un proceso de duelo extremadamente complicado y confuso, porque no estaba simplemente llorando a una persona física que había muerto, estaba llorando toda una relación de 18 meses, que descubrí abruptamente. Era completamente falsa. De principio a fin, cada recuerdo aparentemente bueno, ahora, estaba irreversiblemente contaminado por la horrible verdad. Cada momento supuestamente feliz era en realidad una manipulación fríamente calculada. Cada beso tierno. Había sido una estrategia, cada declaración apasionada había sido una mentira. Inevitablemente cuestionarás tu propio juicio una y otra vez. Te culparás por no ver señales que crees que deberías haber visto. Tendrás graves dificultades para confiar en las personas, especialmente en los hombres. Tendrás pesadillas recurrentes y flashbacks intrusivos del trauma, síntomas clásicos del trastorno de estrés postraumático severo. Todo esto es completamente normal y esperado, considerando lo que has pasado. No es debilidad, es una reacción humana natural al trauma extremo, pero necesitas urgentemente una terapia intensiva. Apoyo psicológico semanal durante los próximos 6 meses al menos, probablemente años para procesar y sanar completamente. Me entregó una lista impresa con los datos de contacto de 3 terapeutas extremadamente especializados en trauma. Le dije que la Policía Federal cubriría completamente el costo de todas las sesiones a través de un programa de asistencia especial para víctimas de delitos graves. Le agradecí sinceramente porque sabía que no tenía condiciones emocionales para volver a trabajar durante meses y que el dinero eventualmente escasearía. Salí de esa comisaría a las 7:15 de la tarde, completamente agotado, emocional y físicamente. Mi padre me recogió, me llevó directo a casa. Había preparado mi plato absolutamente favorito desde pequeño, tratando de animarme lo más mínimo. Joder pasta con salsa de tomate casera, con albahaca fresca. Un plato sencillo pero que siempre me reconfortaba. Logré comer una porción pequeña pero razonable. La primera comida decente que había logrado desde el sábado. 5 días prácticamente sin comer. Ya había perdido visiblemente 4 kilos. Mi ropa se estaba aflojando. Mi cara estaba demasiado delgada. Ese martes por la noche, finalmente logré dormir una noche entera sin pesadillas por primera vez desde entonces. Trauma. Me desperté el miércoles sintiendo que tal vez, solo tal vez, eventualmente podría sobrevivir a esto. Llamé a uno de los terapeutas de la lista ese mismo día, el doctor Paulo Méndez, psicólogo especialista en trauma de 49 años. Programé una sesión de emergencia para el jueves por la mañana. Llegué puntualmente a las 9 a su consultorio. Una habitación acogedora con un sillón cómodo, luz natural suave, plantas verdes, ambiente tranquilo.
y me derrumbé por completo. Lloré durante prácticamente toda la primera sesión que él extendió generosamente a 2 horas en lugar de 1 hora estándar, sin cobrar extra. Al final dijo algo que se me quedó. Grabado. Gabriela, pasaste por un trauma extremo y devastador, pero demostraste una resiliencia extraordinaria en el momento crítico, cuando cada fibra emocional tuya quería quedarse y creer en él porque lo amaba. Tu instinto de supervivencia venció. Elegiste huir. Esto demuestra una fuerza interior increíble que ni siquiera sabías que poseías. Te recuperarás eventualmente. Tomará meses o años. Te dolerá intensamente, pero definitivamente lo harás. Está bien porque eres fundamentalmente fuerte. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas en el océano. Comencé terapia religiosa semanal todos los jueves a las 9 sin faltar nunca. Las semanas comenzaron a pasar lentamente. Seguí viviendo con mi padre, porque no podía ni pensar en volver al departamento que había compartido con él. El departamento de 120 metros cuadrados que tenía mi nombre, pero estaba lleno de sus cosas, su ropa en el closet, sus artículos de tocador en el baño, sus libros en los estantes, su comida favorita en el refrigerador. Su presencia impregnaba cada habitación. Mi padre finalmente fue allí con 2 amigos y recogió todas sus cosas y las puso en cajas que iban directo a la basura. No quería absolutamente nada de lo que había pertenecido a ese monstruo. Limpió todo el departamento profundamente. Contraté una empresa de limpieza intensa. Cuando finalmente fui a visitar el lugar 6 semanas después, se veía diferente, limpio, pero todavía sentía su presencia fantasmal. Decidí entonces que necesitaba deshacerme de él por completo. Puse el apartamento a la venta en octubre. El agente de bienes raíces consiguió un comprador en 3 semanas. Una pareja joven que quería su primera propiedad. Lo vendí por 480,000 reales, que era el precio justo de mercado. Usé el dinero para comprar un apartamento nuevo completamente diferente, en un vecindario completamente diferente. 68 metros cuadrados. 2 habitaciones, completamente renovadas, recientemente, 320,000 reales en efectivo. Los 160,000 restantes los usé para invertir en inversiones financieras conservadoras de renta fija que me rindieron aproximadamente 6,400 reales mensuales, ingresos pasivos suficientes para complementar mientras estaba fuera del trabajo recuperándome, porque realmente no podía ejercer la abogacía. Intenté volver a la oficina en noviembre, pero fue desastroso. No podía concentrarme en los casos. Perdí completamente el hilo de mis pensamientos en medio de las audiencias. Tuve ataques de pánico en ascensores llenos. Tuve que pasar todos mis casos activos a compañeros socios de la firma. Tomé licencia médica oficial de 6 meses, que finalmente se extendió a 8. Solo logré regresar efectivamente a trabajar en abril del año siguiente. Todavía frágil pero funcional, mientras tanto avanzaba el proceso penal en su contra, estaba detenido preventivamente en una prisión federal de máxima seguridad en espera de juicio. Intentó obtener la libertad bajo fianza, alegando que no había riesgo de fuga. El juez se la negó, citando la extrema gravedad de los delitos y un historial comprobado de desapareciendo. Pasó 10 meses en prisión hasta que se programó el juicio. Finalmente sucedió en agosto. 13 meses después de ese sábado, que era casi mi último día, tuve que declarar en persona. Fue sin duda la experiencia más difícil y lo más aterrador que he enfrentado.
En mi vida, entrar a esa sala del jurado, una sala grande con techo alto, iluminación fuerte, público en las galerías, prensa presente con cámaras, verlo sentado en la mesa de los acusados vestido con ropa carcelaria naranja, las manos esposadas frente a él, pero aún manteniendo esa postura extrañamente segura, esa mirada intensa, me miró directamente cuando entré a la habitación y parpadeó deliberadamente. Parpadeé como si fuéramos cómplices de un secreto compartido. Sentí una violenta oleada de náuseas. Tuve que respirar hondo y controlarme para no vomitar allí mismo. Me senté en el estrado de los testigos. El juez me pidió que informara íntegramente los hechos al jurado. Hablé durante 45 minutos ininterrumpidos, contando cada detalle desde el primer encuentro hasta la dramática fuga, con la voz quebrada varias veces, lágrimas que no podía controlar. Varios jurados también lloraban visiblemente cuando terminé. Su abogado defensor, un hombre de 60 años vestido con un traje caro, comenzó a interrogarme tratando de desacreditarme de maneras crueles. Sugirió que yo había inventado toda la historia para cancelar el matrimonio porque tenía miedo al compromiso. Señaló que técnicamente no era víctima de un delito, ya que nada me había pasado físicamente. Dijo que mi padre había hecho un informe apresurado basado en paranoia y coincidencia de apariencia. Intentó para que pareciera una mujer histérica y dramática, pero el fiscal, un hombre competente de 50 y dos años, respondió presentando montañas de pruebas irrefutables de los crímenes anteriores, pruebas científicas de identidad falsa y documentos falsificados, un patrón absolutamente claro de comportamiento predatorio, testimonios devastadores de madres y hermanos de víctimas anteriores, un jurado de 7 personas que deliberó durante 4 tensas horas. Finalmente, emitió un veredicto unánime. Culpable de 3 homicidios calificados por motivo vil, 2 de ellos con una apelación que dificultó. La defensa de las víctimas, culpable de falsedad ideológica en alto grado, culpable de malversación continuada, culpable de tentativa de homicidio calificado en mi contra, sentencia total aplicada. 78 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de progresión a régimen semiabierto ni reducción de pena. Cuando el juez golpeó el mazo y leyó la sentencia final, sentí algo extraño que no era precisamente feliz. Fui triunfante, pero fue un alivio profundo y visceral. Él nunca más podría hacerle eso a otra mujer inocente. Nunca más podría manipular, seducir, casarse, matar. Nunca más podría destruir vidas y familias. Salí de la corte con mi padre apoyándome físicamente porque me temblaban las piernas, los reporteros gritando preguntas, las cámaras de televisión filmando, los fotógrafos tomando cientos de fotos. Rápidamente me subí al auto y por fin dejé salir todas las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el En el juicio, lloré profusamente durante 1 hora. Lloré por mí y por la inocencia perdida, por las 3 mujeres que no tuvieron la extraordinaria suerte que yo tuve, por sus familias completamente destrozadas que nunca recuperarían a sus hijas, por el amor que genuinamente creía sentir y que realmente nunca existió, por la confianza en los hombres que nunca volverían a ser los mismos, por la visión del mundo que cambió permanentemente. Pero también lloré con intenso alivio, porque estaba viva, porque él estaba atrapado para siempre, porque la justicia había sido hecho aunque ya era tarde para los demás. Los meses poco a poco se fueron convirtiendo en años. Seguí terapia semanal religiosamente durante 3 años completos, luego sesiones quincenales por otros 2 años. Ahora solo voy 1 vez al mes para mantenimiento,
pero todavía necesito ese apoyo. Volví al estudio de abogados gradualmente. Comencé a trabajar solo medio tiempo, 3 días a la semana, luego 4 días, luego 5 días, pero reducción de horas. Eventualmente volví a tiempo completo, pero descubrí una nueva pasión dentro de la ley que antes no tenía: defender a las víctimas de violencia doméstica y crímenes. Contra las mujeres, usando mi horrible historia para ayudar a otras mujeres en situaciones peligrosas. Comencé a dar charlas voluntarias en universidades y eventos de mujeres sobre signos de relaciones abusivas, cómo identificar comportamientos depredadores encubiertos, la importancia vital de verificar los antecedentes de una pareja antes de involucrarme emocionalmente. He estado publicitando servicios de investigación de antecedentes que ahora están disponibles en línea y que cualquier mujer puede contratar a precios asequibles para verificar los antecedentes penales de las personas. Si hubiera invertido $300 en investigación básica, en ese momento habría descubierto fácilmente la flagrante inconsistencias en sus documentos. Pero no tiene sentido vivir para siempre en qué pasaría si. Solo seguir adelante aprendiendo y ayudando a otros. He conocido a docenas de otros sobrevivientes de casi homicidios o mujeres que han perdido hermanas, hijas, amigos a manos de Distium. Depredadores extremadamente similares, formamos un grupo de apoyo organizado que se reúne mensualmente en una sala proporcionada por una iglesia local. Ahora somos 17 mujeres con historias absolutamente horribles, pero todas fundamentalmente fuertes, todas sobrevivientes resilientes, todas negándose a ser definidas solo como víctimas. Poco a poco volví a una vida social normal. Acepté invitaciones para salir con amigos. Tuve algunos encuentros superficiales y casuales con hombres, pero nada remotamente serio, porque todavía tenía mucho miedo de confiar. Hasta que 3 años después del juicio, conocí a André en una situación nada romántica. Era un perito judicial en uno de mis complicados casos de divorcio contencioso con disputa de propiedad. Hombre de 43 años, divorciado desde hacía 7 años, padre devoto de 3 hijos de 11, 14 y 16 años que vivían con él cada 2 semanas. Civil. Ingeniero, personalidad tranquila y equilibrada, extremadamente transparente en todo, sin prisas. Cuando finalmente en una conversación casual mencioné brevemente mi historia sin entrar en detalles, él no salió corriendo asustado o incómodo como lo habían hecho muchos hombres anteriores. Solo dijo con genuina sinceridad: «Lamento lo que pasaste, debes haberlo hecho». Ha sido absolutamente terrible y traumático. Si quieres hablar de ello en algún momento, estoy disponible. Si prefieres no mencionarlo nunca, está perfectamente bien también. No tengo prisa. Para cualquier cosa, podemos ir al ritmo que te sientas cómodo. Y esas simples palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar.